glad to have this opportunity to speak to you men and women in the service of America. I believe in this world to come. I think it's going to be a pretty good world. But I've been asked to tell you about television, so I'll trim the philosophizing. Television is most certainly here to stay. La historia de la educación mediática o alfabetización audiovisual en los Estados Unidos es la crónica de cómo tratar de conciliar una larga tradición política basada en un respeto reverencial a la libertad de expresión con un no menos arraigado puritanismo de fuerte presencia en la sociedad civil. Desarrollándose desde sus orígenes entre fuertes tensiones, el estadounidense ha sido un modelo en el que otras tradiciones pedagógicas como la europea y la latinoamericana han buscado en uno u otro momento referencia o inspiración. A la historia de los medios de comunicación en los Estados Unidos no le resulta para nada ajena la búsqueda de una identidad nacional propia, la dialéctica establecida entre los derechos del individuo y la pertenencia a una comunidad, las problemáticas surgidas en torno a las grandes dimensiones del país o la enorme diversidad cultural de una nación cuyo gobierno ha sido consciente en todo momento del valor de los medios, así como de su enorme capacidad de influir en las masas. Es en este contexto en el que ha desarrollado su actividad Kathleen Tyner, profesora de la Universidad de Texas, autora de numerosos libros y artículos gracias a los que, a lo largo de las últimas décadas, se ha terminado por convertir en uno de los principales referentes estadounidenses en el terreno de la alfabetización audiovisual. Crecí en una zona rural, una pequeña comunidad de granjeros, y siempre me interesó trabajar en un periódico. Quería escribir y me interesaban los periódicos. Solía visitar uno donde tenían una prensa de plomo con plomo caliente que usaban para crear las fuentes. Todos los hombres que trabajaban con la prensa caliente tenían quemaduras en los brazos y yo hablaba, realmente hablaba e incordiaba a los reporteros de ese pequeño periódico regional. Hoy en día sigo interesada en los periódicos y medios de comunicación locales, así que cuando fui a la universidad seguía interesada en los periódicos y demás y me formé como profesora. Así que combiné mi interés en los medios, las noticias y la enseñanza desde el principio. A la explosiva aparición de la radio y la televisión en los Estados Unidos le precedió muy de cerca la del cine. Las autoridades no tardaron en darse cuenta del poder y de la capacidad de influenciar en la población de estos nuevos medios. La alarma social que produjo la posibilidad de que los mensajes que se transmitían en algunas películas terminaran por corromper a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, condujo a que en la década de los 30 se aprobara el conocido como Código Hays, en virtud del cual se determinaba qué es lo que se podía ver y qué no en las pantallas de cine, atendiendo a estrictos criterios morales que censuraban determinadas conductas consideradas como impúdicas o perniciosas. El Comic Book Code siguió en los 50 los pasos del Código Hays. A través de un sello, la industria certificaba de cara a los padres que el contenido de los cómics que sus hijos leían era el apropiado. Más tarde, con la llegada de la televisión a la práctica totalidad de los hogares americanos, se promovieron en los años 60 una serie de investigaciones y programas a través de los que se intentó que los propios niños pudieran descifrar los mensajes audiovisuales a los que estaban expuestos y que ellos mismos pudieran hacer uso responsable y crítico de los medios que consumían de manera cada vez más masiva. Así que hay tres estrategias.
Control paterno, los códigos de la industria y las propias decisiones autónomas de los niños sobre los medios, basadas en la educación mediática. Según avanzábamos hacia Internet y los medios digitales, la gente se fue dando cuenta que era muy complicado funcionar solo con esas estrategias. Además, las universidades desarrollaron estudios sobre análisis críticos y la crítica de los medios y sobre cómo disfrutaba la gente con los medios, no solo sobre ese pánico moral y proteccionista en torno a los nuevos medios. Esto sigue pasando a día de hoy y la educación mediática se usa como estrategia, pero la educación mediática en la era digital también se usa para ayudar a la gente a comprender no solo cómo reflexionar sobre el uso de los medios y cómo pensar de forma crítica sobre los medios de comunicación, sino también sobre cómo producir sus propios medios a nivel local, a tener su propia voz y a ir más allá de los principales medios de comunicación para hacer que su voz llegue al público. A lo largo de los años 90, los especialistas en educación mediática comenzaron a fijarse en lo que sus vecinos del norte hacían en las escuelas y en los medios canadienses. Se inaugura entonces un periodo marcado por el intercambio de experiencias con otros profesionales pertenecientes mayoritariamente al ámbito anglosajón, dando como resultado una notable apertura de miras, así como un significativo enriquecimiento de las prácticas locales. En los Estados Unidos, cuando la educación mediática comenzó a extenderse en los 90, cogimos el modelo de los canadienses, la Asociación para la Educación Mediática, que desarrolló algunos conceptos claves para los análisis de medios, como quién produce y por qué tipo de medio es, cómo se comercializa. Cogimos esas cosas y el modelo de los canadienses, que fueron muy importantes para darle forma a la educación mediática en los Estados Unidos. Además, el Instituto de Cine Británico y gente como Len Masterman y David Buckingham y Cary Basalguet fueron realmente importantes como casos prácticos que podíamos consultar para ayudarnos a organizar el propósito y objetivos de la educación mediática, pero también las prácticas en clase, porque eran gente con experiencia. Finalmente, los australianos también contribuyeron mucho. Los australianos estaban interesados en la estética y el arte, al igual que el pensamiento crítico sobre esto. Durante muchos años, los expertos en educación mediática han intentado crear en los Estados Unidos estándares a través de los cuales poner de manifiesto qué es importante dentro de la alfabetización audiovisual y de qué manera es conveniente que este contenido sea enseñado. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, no se han podido sacar conclusiones a propósito del alcance o de la utilidad verdadera de estos estándares educativos que, a pesar de su importancia, pueden llegar a ser insuficientes a la hora de garantizar la integración de la educación mediática en el currículum escolar. La educación tradicional sigue estando muy basada en la disciplina, en horarios del siglo pasado, donde la gente trabaja durante una hora, en cualquier cosa. Ahora hay una tendencia a integrarse con programas extraescolares, especialmente con la producción. La producción siempre ha sido un problema. En la primera mitad del siglo XX se crearon programas para periódicos hechos por niños, especialmente por adolescentes, y hacían sus propios periódicos escolares y tenían clubs después del colegio y diferentes tipos de grupos afines para crear medios. Pero cuando la televisión y las baterías y el vídeo aparecieron en los años 60, muy pocas escuelas introdujeron la producción en vídeo. A veces sí, pero no era frecuente y era formación optativa y por tanto marginalizada. ¿Dónde sucedía, pues? Los niños se enseñaban los unos a los otros en clubs de cine y aficionados de la época. Los niños aprendían juntos, en clubs o en cualquier sitio. Había muchas organizaciones sin ánimo de lucro que vieron esta actividad como una manera de dar, no solo a los niños, también a adultos, una voz en una especie de paradigma de acceso a la comunidad, donde la gente venía y creaba sus propios medios usando su voz para ello. I no be expect say they like that go change like so. They like that go be somebody like so.
A través de diferentes experiencias llevadas a cabo en diferentes partes del planeta, Tyner llega a la conclusión de que habría que diferenciar en este punto entre educación mediática y educación meramente tecnológica, es decir, aquella que se limita a enseñarnos el funcionamiento de las herramientas y los dispositivos tecnológicos a través de los que generamos un mensaje audiovisual. Tyner pone además de manifiesto lo que ella misma denomina como tiranía de la narrativa. Según Tyner, al analizar críticamente un mensaje, tenderíamos a centrarnos en el contenido, dejando de lado la forma. Y si eres un profesional de los medios, sabes de lo que hablo. A menudo lo principal es el montaje, así que también se trata del montaje y las decisiones estéticas. Lo que ocurre cuando enseño a los niños a producir, digamos que están haciendo animaciones o creando un avatar en un mundo virtual. Se frustran mucho porque no tienen mucha experiencia en educación artística en sus colegios y por tanto ni siquiera son capaces de dibujar una figura humana con un lápiz. Les pedimos que usen un ordenador para crear un avatar cuando ni siquiera pueden hacerlo con proporciones y colores y decisiones estéticas. Necesitamos nivelarlo un poco a través de la educación artística, mediante formas que permitan llevar esto a la producción en el mundo digital. Y creo que cuando capacitemos a la gente para trabajar en producción basándose en proyectos, serán capaces de entender mejor los medios de comunicación y los medios producidos por otros. Al hablar sobre la historia de los medios en los Estados Unidos, hay autores que han tratado de identificar todas las habilidades necesarias para alfabetizarse, llamémoslo alfabetización. Uno de los primeros fueron el New London Group, el cual incluía gente como Bill Cope, James Paul Gee y otros que realmente reflexionaron sobre qué hace falta para alfabetizar a la población. Cogí esas ideas para mis estudiantes en mis explicaciones y las convertí en un mandala. El mandala de multialfabetización era una manera de intentar comprender el muy complicado tema de la alfabetización. Empieza con el contenido en el centro del mandala. No sé si sabes lo que es un mandala. Es una manera de meditar sobre el universo, en este caso el universo de la alfabetización. Empiezas con el contenido. Tienes que entender que es necesario conocer las normas y convenciones de ese texto y narrativa, necesitar saber cómo se produce, cómo se distribuye y todas las ramificaciones legales. Pero lo más importante que hay que saber, necesitas conocer el contexto en el que se recibe. Así que diseñé ese mandala y al minuto de hacerlo todos empezaron a discutir conmigo diciéndome ¿por qué está el contenido en el centro? ¿Por qué no la audiencia? ¿Por qué lo llamas contenido? Así que hice un mandala en blanco para mis estudiantes, de forma que pudieran hacer su propio mandala. Es importante que reflexiones sobre cómo entiendes tú a los medios. El problema de la educación mediática en los Estados Unidos entronca con uno mayor, el de la crisis de la propia institución educativa tal y como la conocemos, demasiado anclada en un modelo basado en la repetición, un modelo en el que el profesor es el centro del proceso educativo y en el que se niega el valor de las experiencias educativas que tienen lugar más allá de las paredes del aula. Las escuelas son muy tradicionales. No solo prohíben el uso de medios personales. Yo llamo medios personales al teléfono móvil o a lo que elijas para acceder al medio que te guste. Han prohibido los medios personales en la escuela. Ese es el medio cultural cotidiano para los niños cuando no están en el colegio.
La idea es abrirse a cosas como el análisis crítico y la producción crítica. Tenemos que derribar las paredes entre los sistemas formales e informales con los que la gente aprende. La escuela es muy tradicional en lo que enseña, en sus horarios y periodos de actividad. La gente está aprendiendo esas cosas fuera de la escuela. Y no es que no queden cosas en el colegio que no sea realmente importante que los ciudadanos y la comunidad aprendan, pero hay otras maneras de aprender que también son útiles. Y si lográramos que convergieran esas prácticas informales y formales en la educación mediática, sería muy interesante. Y nos acercaríamos más al trabajo basado en proyectos, con horarios menos rígidos. Como respuesta a esta rigidez, Tyner avanza que las tendencias actuales en educación mediática en los Estados Unidos se acercan cada vez más al modelo del do it yourself o hazlo tú mismo, una forma de hacer inspirada en movimientos contraculturales basados en principios relacionados con la autogestión, la asociación y el cooperativismo. Creo que es un buen modelo y lo podemos ver con los modelos Do It Yourself a lo largo del país. La gente hace cosas, todo tipo de cosas en estos grupos y esa manera de aprender es muy interesante. También podemos verlo en las organizaciones juveniles que trabajan con medios. Un ejemplo es el Educational Video Center de Nueva York. Creo que es su 30 aniversario. El EVC comenzó como una organización sin ánimo de lucro para que los niños hicieran documentales. Se centraban en eso y los niños grababan su propia voz y hacían sus propios documentales. Ahora el EVC está integrado en una escuela pública de Nueva York. Aportan la estética, las técnicas de producción de documentales, pero se extiende a todos los tipos de aprendizaje que suceden en trabajos basados en proyectos en un entorno escolar. Otro ejemplo, en Chicago hay algo llamado la Academia de la Convergencia. La Escuela de Arte de Columbia en Chicago se asoció con los colegios públicos para crear un estudio de diseño. De nuevo, es un espacio construido donde la gente puede ir, participar en una conversación más informal, disponer del equipo necesario para crear medios y para aprender sobre ciencia a través de la tecnología, para aprender sobre otras cosas a través de la tecnología. Esto sucedió de varias formas. Uno de los codirectores fue Mindy Faber, la cual trabajó en el Youth Media Network en Chicago e hizo un montón de proyectos juveniles dentro de un entorno informal. Uno de ellos fue muy interesante. Trabajó con niños de Jamaica y estudiantes de Chicago que a través de Internet hicieron un vídeo conjunto llamado La Revolución será televisada, una versión de una vieja canción de Gil Scott-Heron. Pero es realmente interesante que Internet permitió que estos niños pudieran colaborar a distancia. Así que el espacio construido no es solo la arquitectura del colegio o el estudio de diseño. El espacio construido también es lo que sucede online, cuando la gente interactúa y crea proyectos. Así que es la colaboración, el trabajo basado en proyectos y la resolución de problemas lo que está en el centro de esta nueva visión de formas en las que las escuelas pueden romper el muro entre el aprendizaje en la vida diaria y el aprendizaje en el entorno escolar. La gente aprende sobre medios digitales y habilidades de alfabetización entre ellos, y es ahí donde el movimiento Maker y el Do It Yourself son realmente importantes como modelos emergentes de maneras de aprender esas habilidades. Ya lo están haciendo. Lo hacen a través de la cultura fan y otras maneras. Si alguna vez has visto vídeos en YouTube remezclando vídeos de YouTube o series de televisión, verás a gente haciendo sus propias series en YouTube y algunos incluso consiguen patrocinadores. Vemos expertos que hablan sobre todo tipo de temas, como maquillaje o maneras de arreglar cañerías.
Vemos muchos trabajos de ese tipo y es ahí donde la gente aprende y donde también tiene acceso a la distribución de su trabajo a nivel mundial, evitando los principales grupos mediáticos y los filtros del periodismo y la televisión del pasado. Es una época realmente muy interesante. Podemos ver a gente usando su propia voz, haciendo sus propios medios y experimentando e innovando no solo con la forma y el contenido, sino también con la difusión de su voz al exterior, al mundo en su conjunto. Como Tyner, cada vez más profesionales relacionados con la educación mediática en diferentes partes del mundo son partidarios de eliminar las fronteras existentes entre los diferentes tipos de alfabetización. La clave estaría en fortalecer la escuela pública y convertirla en un espacio de encuentro y convergencia de los diferentes entornos de aprendizaje por los que transitamos gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Hace un par de años fui a la Universidad de Toronto a una conferencia llamada El fin del principio de la educación mediática. Es un título perfecto porque al principio de la educación mediática la gente intentaba distinguir entre la educación mediática y otros tipos de alfabetización y para mí todo es alfabetización, porque la manera en la que nos comunicamos y usamos y entendemos esas herramientas de comunicación se basan en nuestro propio capital social y en cómo navegamos este mundo global, ya sea usando un medio impreso, televisivo o digital. Creo que es muy importante que hablemos sobre alfabetización. Simplemente alfabetización. Ese es el objetivo en el que quiero trabajar, la manera en la que se habla del tema.